Pese a emergencia ambiental por incendio en los cerros orientales, mañana habrá clases en colegios y jardines de Bogotá. Según el alcalde Enrique Peñalosa, la situación está controlada en un 70%. Alerta amarilla y emergencia en toda Bogotá por inmenso incendio en los cerros orientales que cumple más de 46 horas. Por el humo de los incendios se evacúan oficinas y universidades en el centro de Bogotá. Evacuadas sedes de la Casa Presidencial y del Congreso de la República por incendios forestales en la capital de la República. Expertos aseguran que el uso de tapabocas no controla la polución que generan los incendios forestales en Bogotá. Condiciones climáticas en Bogotá podrían propagar los incendios forestales en los cerros orientales, advierte el IDEAM. En lo corrido del año, las autoridades reportan 543 incendios forestales, de los cuales 16 permanecen activos. Se agrava crisis humanitaria por desnutrición infantil en La Guajira. 2 niños fallecidos en 4 días. 15 años del Plan Colombia reflejan éxito en la cooperación militar y poco impacto en los programas de ayuda social. En comunicación telefónica con CMI, el gobierno de Estados Unidos confirma que habrá un aumento en la ayuda económica para Colombia basada en 3 pilares fundamentales para el posconflicto. Ecopetrol acudirá a la cláusula de cumplimiento sobre el contrato con CBI por los sobrecostos generados en la refinería de Cartagena. Sigue ofensiva China en fútbol. Compran a Jackson por 42 millones de euros. Peckerman tendrá 2 selecciones distintas para enfrentar a Bolivia y a Ecuador. La moda feliz de Ágata Ruiz a la Prada también llega al calzado. Al final de la emisión los espero con ella y con el lanzamiento de su nueva colección en Bogotá en el marco del International Footwear and Leather Show. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Una condena a un sacerdote por abuso a niños provocó la actual división que vive la iglesia. 2. Un súper que vuelve. 3. Bandera blanca en el Consejo Electoral. Y tengo ñapa, una decisión de salud que estaba en mora de tomarse. 1, 2, 3 y mi ñapa, bienvenida al cierre. Buenas noches. Tras un consejo extraordinario de emergencia realizado esta noche en la alcaldía de Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa reveló que el incendio forestal en los cerros de la capital está a punto de ser controlado y anunció que por esta razón se permitirá el retorno a clases en colegios, jardines y universidades que hoy vieron interrumpida su jornada por la alta contaminación. Tras un consejo extraordinario con autoridades y el gabinete distrital, el alcalde Enrique Peñalosa aseguró que si bien la situación está prácticamente controlada, se aumentarán las labores mañana para extinguir totalmente el fuego. Estamos 70% resuelto el tema. Tendremos cerca de 600 personas del ejército, la policía, hasta guardabosques del acueducto, bomberos, trabajando. También habrá 5 helicópteros. Para Peñalosa es claro que el riesgo ya pasó y por eso se tomó la decisión de permitir las clases en todas las instituciones educativas de la capital. No hay ningún riesgo para la población. Mañana habrá colegios, los niños pueden ir a los jardines infantiles. El ministro de Ambiente entregó un balance sobre los incendios forestales a nivel nacional. El día de hoy, por primera vez en el año, tenemos 16 incendios forestales. Mañana a las 6:30 de la mañana, el alcalde Enrique Peñalosa y el comandante de la Policía de Bogotá realizarán un sobrevuelo para verificar la situación de la emergencia. A esta hora, los organismos de emergencia continúan trabajando en la extinción del incendio en los cerros de Bogotá que provocó la declaratoria de la alerta amarilla. Se busca evitar la propagación de las llamas al cerro de Guadalupe. Una espesa capa de humo cubrió Bogotá. 36 horas de incendio en los cerros orientales llenaron de ceniza la ciudad. En las oficinas hay ceniza encima de los escritorios. Desde el norte, los altos edificios del centro se perdían entre la niebla. Un sobrevuelo reveló la magnitud de la emergencia que obligó a decretar la alerta amarilla. Hubo una explosión de una torre eléctrica, lo cual llevó a que se propagara por 2 lados el incendio. El distrito cerró 41 jardines donde estaban 5.400 niños. Universidades como el Externado y los Andes también fueron evacuadas. No se podía respirar acá dentro de la universidad. Cada vez estaba apareciendo más humo dentro de las instalaciones y nos pidieron a las 12 en punto que evacuáramos. Incluso en zonas como el barrio Egipto, el sol se veía naranja por la nube de smog.
El apoyo de 2 batallones, cada uno conformado por 40 hombres del ejército, fue necesario para seguir atacando el monumental incendio. Vamos a mandar gente por tierra para hacer una línea de defensa y evitar que se pase a los cerros circundantes. Con helicópteros y más de 350 personas en tierra se combatieron las llamas que alcanzaron a afectar el emblemático Cerro de Guadalupe. Pues un amplio sector del centro de Bogotá, donde se ubican oficinas, despachos públicos y universidades, fue evacuado debido a la espesa nube de humo que se formó debido al incendio forestal en los cerros de Bogotá. Desde horas de la mañana, una inmensa nube de humo cubrió las calles del centro de la capital. En 20 años que personalmente estoy trabajando en el Congreso, jamás se había visto que el humo entre a las oficinas, casi uno no puede respirar. En los puestos de trabajo, en las oficinas hay ceniza encima en los escritorios y pues por supuesto en el ambiente. El incendio en los cerros de Bogotá llevó a que la Presidencia, el Congreso de la República, la Procuraduría, las universidades y varias oficinas públicas fueran evacuadas. La tos, en los ojos llorosos, también da como náuseas, porque igualmente esos pinos y todo eso, quema que está haciendo, pues produce dolor de cabeza. La densidad del humo y la ceniza llegaron a impedir la visibilidad. También ocasionaron malestar respiratorio de los ciudadanos. La Procuraduría informó que se convocó a reunión urgente con los funcionarios de bienestar y riesgos laborales de la entidad, con quienes se decidió la evacuación inmediata para prevenir afectaciones en la salud. Por la calidad del aire, se decretó la emergencia amarilla. Expertos advierten que el uso de tapabocas no evita completamente la exposición a la polución ocasionada por los incendios forestales en los cerros de Bogotá. Las calles del centro y suroriente de Bogotá han registrado un 50% más de contaminación del aire de lo que se presenta normalmente. Típicamente en Bogotá en esta temporada las concentraciones de material particulado están entre 100 y 110 microgramos por metro cúbico. El día de hoy se registraron concentraciones de 140 a 160 microgramos por metro cúbico. La inhalación de este material particulado producto de los incendios puede ocasionar daños en la salud. Y eso va a incidir no solamente, por ejemplo, en la irritación ocular, sino también en la irritación bronquial, como va a ser incremento de la tos, de las flemas, etcétera. Muy posiblemente una gran parte de la población va a tener síntomas respiratorios por esa causa. El uso de tapabocas no es efectivo. Los tapabocas que son buenos son muy costosos, los tapabocas comunes no son tan efectivos en el control de este tipo de contaminantes. Hicieron otras recomendaciones. No salir, sobre todo población vulnerable, ¿no? Niños y ancianos, no salir a la calle, no hacer ejercicio, no hacer actividad física y permanecer en la casa. Y para las personas que viven más cerca del incendio, cerrar las ventanas y bloquear los ingresos de aire. Expertos dicen que una vez se controle el incendio, en 24 horas el aire de Bogotá volverá a ser normal. El IDEAM pronostica para las próximas horas en Bogotá fuertes vientos y una intensa ola de calor que podría prolongar las labores de extinción del fuego en los cerros capitalinos. Las condiciones climáticas en Bogotá son adversas para controlar el incendio en los cerros. Los vientos y el intenso calor dificultan los intentos por controlar las llamas. Pero en este momento lo que hay es condiciones muy propicias para esa propagación. ¿Por qué? Porque la vegetación está muy seca, está acartonada. Y asimismo, si se mira el comportamiento de los vientos un poco de moderados a fuertes, pues da lugar a que cualquier conato de incendio se propague rápidamente. Según el IDEAM, la ola de calor seguirá en los próximos días y las lluvias llegarán solo hasta el fin de semana. Hay una proyección de precipitaciones para el día viernes. En ese orden de ideas, el día de mañana, miércoles, sería un día crítico nuevamente. La Dirección de Pronósticos y Alertas pidió a las personas especial atención para evitar este tipo de situaciones. Las altas temperaturas y la mano del hombre han provocado 543 incendios en lo que va corrido del año. Los organismos de socorro revelaron que hay 16 incendios activos en todo el territorio nacional. El devastador panorama que dejan hoy los incendios forestales provocados por el hombre y el fenómeno del Niño llega a 543. A la fecha, las llamas han arrasado casi 8.000 hectáreas de bosques, cultivos y miles de especies animales, dejando al país el peor balance de los últimos años. Hay un registro de cerca de 543 incendios forestales, de los cuales 522 han sido liquidados, afectación de 7.804 hectáreas en todo el país,
En este momento hay activos 16 incendios forestales al día de hoy. Más de 600.000 hombres entre policía, ejército, defensa civil, Cruz Roja y bomberos han trabajado para atender las emergencias, especialmente en las regiones de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Santander, Magdalena, Tolima y Cundinamarca. La mayoría de las causas de estos incendios son provocados realmente. Hay un llamado a la población a minimizar el impacto que ocasiona con procesos de fogatas, de aparentes quemas controladas que terminan afectando de esta manera los municipios con el impacto que usted ya conoce. 60 plantas potabilizadoras de agua están siendo enviadas a los diferentes lugares donde la sequía azota con más fuerza. La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía, Colgen, Ángela Montoya, reportó que el nivel de los embalses cayó al 54% como consecuencia del fenómeno del Niño. Como consecuencia del fenómeno del Niño, el nivel de los embalses para la generación de energía eléctrica cayó al 54% en promedio. Este nivel está dentro de lo presupuestado por la demanda de energía hasta el mes de abril, por lo que se descarta de plano un racionamiento en el país. Tenemos embalses alrededor del 54-52%. Es preocupante porque quisiéramos que los embalses estuvieran más arriba. De acuerdo con la directiva, la demanda de energía bajó un 5% en enero, pero deben continuar los esfuerzos para el ahorro de energía ante el asentamiento del fenómeno climático hasta mediados del año. Todavía es un llamado a los colombianos a que realmente hagamos un uso eficiente de la energía y ahorremos porque el fenómeno del Niño no ha pasado. Cabe notar que el nivel mínimo de los embalses ha sido del 37% en marzo de 2010. Otro menor indígena de La Guajira murió en Barranquilla como consecuencia del alto grado de desnutrición. Hoy en Riohacha las comunidades de la Alta Guajira marcharon para pedir soluciones a los problemas de abastecimiento de agua y alimentos. 2 niños muertos en 4 días como consecuencia de un alto grado de desnutrición agrava la crisis humanitaria en La Guajira. El último caso se presentó en la clínica de la costa en Barranquilla, en donde falleció un niño de la casta Epinayú. La base es desnutrición severa, lo que ocasiona que cualquier proceso infeccioso, el resultado es grave. Otros 3 niños continúan internados en clínica de Barranquilla por desnutrición infantil. Hoy, indígenas de la Alta Guajira marcharon desde Vallaportete hasta Riohacha reclamando ayuda al gobierno nacional y al departamento, pues no cuentan con agua ni comida. Este es el agua que están consumiendo en estos momentos los niños. ¿Cómo no podemos tener enfermedades? ¿Cómo no podemos mandar un niño que se envía de la Alta Guajira a una clínica de Barranquilla a morir? CMI buscó un pronunciamiento del bienestar familiar y no hubo una respuesta de esa entidad. La Defensoría del Pueblo inició un acompañamiento a los casos de estos niños que han llegado de la Alta Guajira. Diferentes sectores políticos reaccionaron a la decisión del expresidente Álvaro Uribe de no asistir a la celebración de los 15 años del Plan Colombia. Uribe, en carta enviada al presidente Barack Obama, asegura que en los últimos años han aumentado los cultivos ilícitos y el narcotráfico en nuestro país. En la carta, cuyo emisario fue el representante por el Centro Democrático Federico Hoyos, el expresidente Álvaro Uribe plantea sus preocupaciones por el aumento de los cultivos ilícitos y el narcotráfico en nuestro país. Sectores políticos reaccionaron a esta decisión del exmandatario colombiano. Esa carta no es para Obama, es para los medios de comunicación. Colombia durante 15 años recibió 10.000 millones de dólares. 8 años fueron de Uribe y a eso se debe la seguridad democrática. Él era el primero que tenía que estar allá. Él desde un principio se ha mostrado reacio a todo lo que tiene que ver con juntarse con el presidente Santos. El presidente Juan Manuel Santos había invitado expresamente al expresidente Álvaro Uribe para que lo acompañara a este encuentro con el presidente Barack Obama. El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, reveló su primera imagen luego de la operación que le practicaron para retirarle un tumor cerebral benigno. En la fotografía se observa al vicepresidente sonriente y con poco cabello. Con este mensaje en Twitter hizo saber que tendrá una secuela leve tras la intervención quirúrgica. Cirugía que me practicaron comprometió movilidad pierna derecha. Varias horas de terapia diaria han permitido ir avanzando en recuperación. La lesión estaba adyacente, cerca del área motora que controla los movimientos de la pierna contralateral. La recuperación es prioritaria. La recuperación del tono muscular, del automatismo y del reacondicionamiento muscular facilitan el retorno a la marcha. Hoy el presidente Juan Manuel Santos, junto con su esposa y su hijo Martín, visitaron al vicepresidente. Un ciudadano de 67 años falleció en las instalaciones de un centro de atención al usuario de la nueva EPS.
La persona identificada como José Alfonso Peña pretendía reclamar una fórmula médica para su esposa, la cual no estaba cubierta por la empresa de medicina prepagada a la que están afiliados. En el centro de la nueva EPS fue rechazada la receta médica, pues el especialista de Colsanitas la había realizado de forma errónea. Don José Alfonso volvió a la sede de la EPS en la avenida Caracas con calle 48 en Bogotá sobre las 4:30 de la tarde. Cuando iba a ser atendido se desmayó tras sufrir un infarto que terminó con su vida. Los 15 años del Plan Colombia reflejan el éxito de la cooperación militar de Estados Unidos y escasos resultados de los programas de ayuda social a las regiones productoras de hoja de coca, donde en los últimos 2 años volvió a crecer el número de hectáreas cultivadas y la deforestación. Un equipo de CMI recorrió cultivos del departamento del Guaviare, donde los campesinos piden mayor atención en la nueva fase de la ayuda internacional que anunciará este jueves el presidente Barack Obama. Hace 15 años, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos crearon el Plan Colombia para enfrentar la mayor amenaza del narcotráfico y la expansión de la guerrilla. Nosotros pudimos hacernos a material, tecnología, helicópteros, entrenamiento, capacidades de inteligencia técnica, que permitió avanzar mucho más rápidamente. Nosotros hacemos 2, 3, 4 asaltos aéreos semanales en operaciones de interdicción contra el narcotráfico y por eso los golpes son contundentes contra laboratorios que cristalizan la pasta base de coca o laboratorios donde se confecciona la pasta base de coca. Los éxitos de la cooperación militar son evidentes. No así los planes de ayuda social. Todavía hay rincones de Colombia donde la coca reemplaza a los billetes del Banco de la República. ¿Cuánto cuesta esta venta que usted acaba de hacer y a cuánto equivale en gramos de pasta base de coca? O sea, esto vale 140.000 pesos, en gramos recibo 70 gramos y el gramo a 2.000 pesos. CMI recorrió en el departamento del Guaviare una zona de cultivos de hoja de coca, que al inicio del Plan Colombia era la de mayor producción. Según Naciones Unidas, 65.000 familias viven del cultivo de la hoja de coca. Los campesinos denuncian que los programas de sustitución voluntaria y la ayuda internacional, como la del Plan Colombia, no han llegado a los municipios más apartados. El Plan Colombia lo conozco que ha sido fumigaciones y erradicaciones forzosas. De Plan Colombia por ahí un proyecto para otras veredas del guardabosques. A lo último decían era que el guardabosques le apoyaban por ahí 2 o 3 meses mientras arrancaban la coca y no más. Para sacar un viaje de plátano de aquí es muy difícil. Un viaje de yuca de aquí es muy difícil, donde ya por sus vías nos va a llegar dañado allá al pueblo. Ya nos va a llegar negro, o amarillo, maduro, donde vamos a vender y ya no vamos a tener comercio, donde ni siquiera regalado nos lo van a recibir. En 2014, Colombia recuperó el deshonroso puesto de primer productor de cocaína del mundo. El último año los cultivos de hoja de coca como este se incrementaron en 44%, pasando de 48.000 a 69.000 hectáreas. Igualmente, la producción de cocaína pasó de 290 a 442 toneladas. Hoy, los cultivadores piden que su situación sea prioridad en la nueva fase del Plan Colombia, que van a discutir esta semana los presidentes Obama y Santos. Donde les queremos decir, venga, analicen nuestros suelos y díganos qué podemos sembrar aquí y nosotros sembramos. Y ayúdenos, ¿cómo es? Denos las semillas, denos una asistencia técnica donde nosotros aprendamos. Y manifiestan preocupación sobre aspectos del proceso de paz. El gobierno le da plata a la guerrilla para que ayude a acabar la coca. Y ya nosotros nos la están acabando y nos están dejando sin con qué comer. Ahora, lástima uno no haber pensado en eso. A veces metí uno de guerrillero y ahorita ya, pucha, digo, uy, ya estoy viejo, me voy a ganar 1.800.000 sin trabajar. Para contrarrestar la suspensión de las fumigaciones, el gobierno designará 6.000 policías y militares más para tareas de erradicación manual. CMI constató el inicio de la nueva fase de erradicación manual y los bloqueos que enfrentan los escuadrones de la policía encargados de esta labor. En muchos casos, esta erradicación solo ha logrado que los cultivadores sigan arrasando más bosques para seguir sembrando.
Desde la Casa Blanca, a través de una teleconferencia en la que participó CMI, la subsecretaria de Estado norteamericana Roberta Jacobson confirmó que el gobierno Obama impulsará un aumento en la ayuda económica para Colombia. Acompañada del director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, Mark Feuerstein, en la Casa Blanca, la subsecretaria Jacobson confirmó que el aumento en la ayuda se basará en una estrategia de 3 pilares fundamentales. The administration plans to request increased bilateral assistance to support Colombia's efforts to implement a peace accord as part of the strategy that refocuses our engagement. This will focus in 3 broad pillars. It will focus on security, including counter-narcotics, demobilization of FARC fighters, and demining, expanding the state presence in public institutions and strengthening those, and it will focus on justice and assistance for victims of the conflict. El gobierno estadounidense también confirmó que este incremento en la ayuda se incluirá en el presupuesto para 2017 que presentará la administración Obama al Congreso norteamericano. El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, anunció acciones legales contra la firma Chicago Bridge & Iron por los sobrecostos generados en el proyecto de modernización de la refinería de Cartagena. Luego del hallazgo de la Contraloría por los sobrecostos en la refinería de Cartagena, que superan los $4.000 millones, Ecopetrol, como cabeza de la compañía, anunció acciones legales en contra de CBI, encargada del contrato del proyecto de modernización. Por supuesto que Reficar y Ecopetrol van a ir a tratar de recuperar los recursos de exceso de costos, por resolución amigable de un conflicto donde las dos partes hacen cada cual sus exigencias. De parte de Reficar y Ecopetrol presentamos a CBI lo que consideramos son excesos de gastos no justificados. El DIF sostuvo que se acudirá a las instancias judiciales para la reincorporación de esos recursos. Para ello se acudirá a la cláusula de incumplimiento del contrato. Y ese contrato contempla cómo resolver los desacuerdos. El presidente de Ecopetrol desmintió las versiones sobre una operación a media marcha. 90.000 barriles día al día de hoy. Esperamos que al final de febrero llegue a 140.000 barriles. Finalmente señaló que la empresa está abierta a entregar la información que requieran los entes de control. Pues las investigaciones por los sobrecostos en la modernización de la refinería de Cartagena provocaron un nuevo enfrentamiento entre el presidente Juan Manuel Santos y su antecesor Álvaro Uribe. El presidente Juan Manuel Santos dijo que el gobierno es el más interesado en llegar hasta el fondo de este escándalo de sobrecostos en Reficar. Sin embargo, precisó que todo se originó en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Quiero ser muy claro, el origen, el pecado original de todo esto que ha sucedió en el gobierno anterior. El jefe de Estado ordenó a los entes de control investigar si algunos funcionarios de su gobierno hacen parte de este escándalo de Reficar. Esto no tiene que ver con mi gobierno. El primer mandatario dijo además que estos altos sobrecostos no tienen justificación alguna y los colombianos tienen por qué estar indignados. Reiteró que el gobierno está dispuesto a colaborar en toda la investigación. Y que se llegue hasta el fondo de este asunto y el gobierno está más que dispuesto a colaborar. A través de su cuenta en Twitter, el expresidente Álvaro Uribe le respondió al presidente Juan Manuel Santos. Santos hizo fiestas con la inauguración de Reficar y sale a lavarse las manos con nuestro gobierno. Exministros y exdirectores de Ecopetrol contestarán el cinismo de Santos, que manejó 5,5 años a Reficar y viene a culpar a nuestro gobierno. En los próximos días se conocerán los primeros resultados por los más de $4.000 millones en sobrecostos de Reficar. Una actuación especial de la Contraloría General determinó un presunto hallazgo fiscal en la Autoridad Nacional de Televisión por más de 170.000 millones de pesos. La entidad asegura que el organismo de control hizo la auditoría con información no oficial. El informe de la Contraloría General señala que el hallazgo fiscal de la Autoridad Nacional de Televisión es por 171.621 millones de pesos y que corresponde a suscriptores de televisión por cable para el año 2014. Dice que según un informe de la Comisión de Regulación de Comunicaciones había más de 8 millones de suscriptores, mientras que la Autoridad Nacional de Televisión tenía un registro superior a los 4.890.000, es decir, con una diferencia de más de 3 millones de usuarios. La Autoridad Nacional de Televisión, a través de un comunicado, señaló que los datos del hallazgo fiscal corresponden a unas cifras proporcionadas por el consultor Business Bureau y en su momento advirtieron que las cifras citadas por el mencionado consultor no pueden ser tomadas como cifras oficiales. Sin embargo, la ANTV presentará su plan de mejoramiento con el fin de adelantar todas las gestiones necesarias para poder calcular o consolidar el tema real del subreporte. El ministro de las Tecnologías de la Información, David Luna, advirtió que en agosto se desactivarán más de 1,5 millones de celulares que no han sido registrados por sus propietarios. Entre octubre y diciembre el Ministerio de las TICs canceló la operación de 500.000 celulares. Otros cientos de miles podrían sufrir la misma suerte si de aquí a agosto no registran su email. Es una cifra muy importante que supera el 1,5 millones de celulares.
Al registrar el email, usted le está quitando un celular a un bandido. La Agencia Nacional del Espectro sancionó a 6 empresas por bloquear la señal de celular en algunas zonas de Bogotá y Cúcuta. Del orden de 250 millones de pesos. De igual manera pedirán a los alcaldes de las 8 zonas del país con mayores problemas permitir la instalación de antenas para mejorar la señal. El gobierno también lanzó una nueva aplicación para que los usuarios reporten los problemas de señal en línea. El gobierno prepara una nueva emisión de bonos por 1.500 millones de dólares. Así lo anunció el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, desde Nueva York, donde manifestó que la colocación se realizará este año de acuerdo con el plan financiero. La operación, que en la mayoría de los casos se realiza en dólares, podría trasladarse a euros. El Banco de la República indicó que la deuda externa del país va en aumento. A octubre de 2015, las obligaciones de Colombia en el exterior sumaron 110.000 millones de dólares, lo que representa el 37,5% del Producto Interno Bruto. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,27% a 1.165 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 4,29% a 17 pesos. La acción de Pacific fue la que más cayó, con una pérdida de 6,59% a 1.700 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 16.000 millones de pesos. El precio del dólar ganó 60 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.387 pesos con 69 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.080 pesos y la venden en 3.100 pesos. Un euro cuesta 3.707 pesos con 65 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 21 centavos. El azúcar se transó en 12,94 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $29 con 88 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 993 pesos. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Corferias en la inauguración de la versión número 33 del International Footwear and Leather Show. La vitrina que desde hoy hasta el 4 de febrero presenta lo que las casas de moda especializadas en este material proponen para este 2016. En este momento vemos las propuestas de Ágata Ruiz de la Prada, que presenta su colección inspirada en los años 40 y 60. La española se inaugura por primera vez en esta feria presentando su moda feliz, estilo como define sus creaciones. Atuendos cómodos para que la mujer luzca coqueta, divertida y atrevida sin tanto afán se destacan en la pasarela. La frescura es rescatada gracias a la explosión de colores, sello característico de la ibérica. Más temprano hablamos con ella, con la diseñadora Ágata Ruiz de la Prada, quien nos habló de su imperio de moda, que también incluye una línea de calzado y marroquinería. Su pasión por la estética la ha llevado a colorear su mundo. Ha diseñado desde baldosas, alfombras, muebles para el hogar, sábanas, ropa para niños, gafas, hasta todo lo que se cruza en su camino. La cosa más rara que he diseñado muchas muy raras, muchas, fue una colección de puertas blindadas. Cuando me la encargaron por poco muero, porque era difícil, y además los de la fábrica eran muy serios y yo pensé que nunca saldría de ese charco. La diseñadora y empresaria, que ostenta títulos nobiliarios en su natal España, llega a la Feria del Cuero para mostrar su colección primavera-verano, dentro de la cual el cuero brilla en sus creaciones de calzado, su complemento de moda favorito. Mi cuerpo no está hecho para joyas, pero los zapatos me vuelven loca. Hay una revolución de los zapatos hipercómodos y la tendencia es a súper. Yo ya quiero tener unos zapatos que vuelen por las ciudades, ¿no? Y luego hay algunos días para presumir, pero todo el día presumiendo tampoco se puede estar. Original y desenfadada, apoderada de la explosión multicromática y militante de la rebeldía. Otra firma que brilla en el International Footwear and Leather Show es Julia de Rodríguez, toda una institución en Bogotá. Ellos se inspiraron en un ecosistema andino para esta colección. Páramo es el nombre de la colección que Julia de Rodríguez mostró en este primer día de feria. Los vestidos y faldas en Nobuk y Ante asemejan la textura de las hojas de los frailejones.
típicos de los páramos de la cordillera de los Andes y de la Sierra Nevada de Santa Marta. No faltaron las chaquetas de piel tradicionales de la marca. El borgoña, el naranja, el café, el verde y el negro colorearon las prendas, tonos que llegan al cuero para mostrar su cara más glamurosa. ¿Qué recuerda usted de su época universitaria? Tal vez lo que recuerda es lo que muchos recordamos, y es que estábamos pelados, sin un centavo. ¿En qué se gastan los estudiantes el dinero? Un estudio de la Universidad de La Sabana nos lo dice. Un estudio de la Maestría en Educación de la Universidad de La Sabana investigó cuáles eran los hábitos de consumo de los universitarios. Según el informe, 9 de cada 10 jóvenes reciben mesada familiar. 2 de cada 10 tienen algún empleo que aporta a sus ingresos y tan solo 2 de cada 100 estudiantes cuenta con una beca de manutención. Dinero de mis papás. Hago trabajo por mi propia cuenta. En cuanto a la suma que reciben, mensualmente como 450.000. El estudio arrojó que al menos el 60% recibe entre 200.000 y 600.000 pesos mensuales. El 30% alrededor de 689.000 y el 10% recibe entre 689.000 pesos y 1 millón. Curiosamente, a diferencia de lo que creen los padres, la mayoría de este dinero es gastado en diversión. Una menor parte es destinada para recursos básicos y finalmente en herramientas académicas. Invitan a la rumba, al cine, a todo lo que genere diversión y encuentros de amistad. En eso son solidarios y en eso es en lo que más gastan. Esta investigación también encontró que las mujeres son un poco más juiciosas que los hombres. Invierten más en materiales de estudio y menos en rumba. ¿En qué es en lo que más inviertes ese dinero? Transporte. En transporte, fotocopias, comida. Y en cuanto a la capacidad de ahorro, trato de ahorrar lo que más pueda, por lo menos 300 por ahí. Ellos se gastan, digamos que dentro del semestre lo que ahorran, pero tienen un concepto claro del ahorro frente a su mesada y a lo que reciben. Desde el International Footwear and Leather Show, en donde está terminando la pasarela de la española Ágata Ruiz de la Prada, me despido por hoy deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Una condena a un sacerdote por abuso a niños provocó la actual división que vive la iglesia. 2. Un súper que vuelve. 3. Bandera blanca en el Consejo Electoral. Y tengo ñapa. Una decisión de salud que estaba en mora de tomarse. 1, 2, 3. Y mi ñapa bienvenida después de comercial. Salud. Nuestros secretos de hoy. 1. Una condena, la primera contra la Iglesia colombiana por pederastia, que puede ser el fallo más importante de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en su historia, marcó diferencias irreconciliables entre los magistrados a tal punto que hoy es una de las razones por la que está paralizado este alto tribunal. Las ideas ultraconservadoras del magistrado Fernando Giraldo lo llevaron a duros enfrentamientos con el magistrado Ariel Salazar, quien fue el ponente y quien finalmente obtuvo la mayoría necesaria para que por primera vez se condenara a un miembro de la Iglesia. Esto ocurrió en octubre y desde entonces la Sala Civil está polarizada a tal punto que Giraldo, a quien le correspondía por antigüedad la presidencia, se abstuvo de someter su nombre a votación. Para ser elegido necesitaba 16 votos de un total de 17 posibles. Sin embargo, él sabía que no contaría con el apoyo del magistrado Ariel Salazar ni del magistrado Álvaro García, que por sus ideas progresistas, liberales, están del otro lado. A estos votos se agregaría el de Leonidas Bustos, con quien también Giraldo ha tenido públicas diferencias por el tema de la paz. Por eso se tuvo que acudir al reglamento para nombrar por orden alfabético a un encargado, el magistrado José Luis Barceló. Él tiene el reto de destrabar y lograr consensos para que la Corte Suprema salga de la parálisis en la que se encuentra por intereses políticos y roces por los tratos entre colegas. Y hasta por diferencias religiosas. ¡Qué barbaridad! ¡Y qué tarea!
2. Regresa uno de los superpoderosos de la banca. El próximo lunes se reintegra a su cargo el superintendente financiero Gerardo Hernández, luego de cumplir con una muy criticada suspensión de 10 meses ordenada por la Procuraduría. Durante este periodo sabático, el Super Hernández se dedicó a escribir sobre derecho financiero. Les ha pedido a sus más inmediatos colaboradores que su reintegro al cargo se tome con discreción. El abogado Jorge Castaño, quien ejerció como superencargado durante los últimos 10 meses, volverá a su antiguo cargo en la Dirección de Investigaciones y Desarrollo de la Super. Castaño, además, acaba de declinar el ofrecimiento que le hizo el alcalde Enrique Peñalosa de ser el nuevo secretario general de la alcaldía. Hizo bien el Super Hernández. Era además una cuestión de dignidad. 3. Fórmula para firmar la paz en el Consejo Electoral. El fuerte enfrentamiento que tiene dividido en 2 bloques al Consejo Electoral y que tiene enfrascados a los magistrados en una encendida discusión sobre quién debe presidir el organismo podría llegar a feliz término. El llamado Grupo de los 4, que integran los magistrados Carlos Camargo, Felipe García, Yolima Carrillo y Emiliano Rivera, quienes son la minoría, insistirá en quedarse con la presidencia de la corporación en cabeza del conservador Carlos Camargo. Para sustentar su posición, los 4 le dirán al sector mayoritario o Grupo de los 5, que integran Héctor Eli Rojas, Armando Novoa, Ángela Hernández, Bernardo Franco y Alexander Vega, que ya tienen el verdadero poder de la organización electoral en Colombia, que es la dirección del Fondo Rotatorio Electoral, que maneja un presupuesto anual de 82.000 millones de pesos y que quedó desde el pasado viernes en manos del liberal Héctor Eli Rojas. Lo que los 4 quieren decirles a los 5 es que no pueden aspirar a pan y pedazo. Y tengo ñapa. La Supersalud alista una decisión sin precedentes. Por primera vez en sus 27 años de existencia, la Superintendencia de Salud les ordenará a varias EPS suspender de manera inmediata la comercialización de los planes voluntarios de medicina prepagada. La decisión ya la firmó el Supersalud Norman Julio Muñoz. 9 entidades prestadoras de servicios de salud deben suspender la comercialización de planes complementarios de salud, planes de medicina prepagada y servicios especiales de ambulancias. Ninguna de las 9 EPS vinculadas a este caso presentó ante la Supersalud un estudio técnico sobre la fórmula que utilizan para calcular las tarifas de los servicios que ofrecen. Tampoco están justificadas técnicamente las alzas que aplicaron para este año en sus tarifas. Las decisiones serán notificadas a primera hora de mañana. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, ¿usted prefiere que haya un acuerdo directo con Chicago Bridge & Iron, acusada de los sobrecostos en Reficar, o que se recurra al Tribunal de Arbitramiento? Que haya acuerdo con Chicago Bridge, 34%. Que se recurra al Tribunal de Arbitramiento, 66%. Hasta aquí las noticias, nos vemos mañana en CMI. No se muevan, que ya viene hashtag.